Hermanos, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, la casa de nuestra Madre. El Señor hoy nos llama a escucharlo para que confiemos y nos apoyemos solamente en Él, aún en medio de las dificultades. Con alegría nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando. Por tu Señor nos unimos para expresar nuestra fe y recibir en el alma la alegría inmensa de estar sangre y recibir en el alma la alegría inmensa de estar sangre. La misa va a comenzar y su palabra vendrá, esa palabra que salva y que da el nombre, el perdón y la paz, esa palabra que salva y que da el nombre, el perdón y la paz. Por eso siento alegría, junto a mis hermanos me siento feliz, y en el Señor encontramos la fe y el amor que nos hace vivir, y en el Señor encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y trabajo de Juan y familia de pie, por la salud de Irma, Julio César, Ángeles, Leandro, Marta, Ángeles, Silvia, Franco Muñoz, María Rosa Morazo, por amigos y familias de Carlos Rubens de Silva, Ernestina Kitty Infran, por eterno descanso de Fanny Terzi, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio y María Aguiar, Mónica Barragán, difuntos de la familia Blanco. Y de un modo especial rezamos por nuestra patria en este día electoral, en este día de la democracia. Abramos nuestro corazón a Dios al comenzar la celebración, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios Padre nuestro por el amor que existe de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria
Enviamos Santo Espíritu, viento y fuego, que existe de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En este momento, la celebración nos dispone a escuchar con atención la palabra de Dios. Escuchemos la primera lectura que leerá la hermana Diana. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía a las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escuchemos la segunda lectura que leerá Sara. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón.
Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas nos hablan de la fe vinculada a la oración y al discernimiento. La fe asociada a la experiencia de Dios, comenzando en primer lugar por Elías, uno de los profetas emblemáticos, posiblemente el más emblemático de Israel, junto a Eliseo, que está en la montaña santa, lugar de oración, naturalmente de encuentro con Dios, el Horeb. Había pasado la noche en una gruta, signo de recogimiento, de oración, y a la mañana el Señor le dice: «Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor». Y allí, en ese amanecer, hace varias experiencias del terremoto,
experiencia de un viento huracanado, experiencia del fuego, estos elementos de la naturaleza en toda su violencia. ¿Cuántas veces los hemos escuchado hacer mucho daño en diferentes lugares del mundo, con el cambio climático de un modo especial? Pero en estas expresiones así portentosas, violentas de la naturaleza, Dios no estaba, sino que Elías se va a cubrir el rostro cuando sienta una brisa suave. Y aquí tendríamos entonces una primera conclusión, que es que Dios no suele estar en los movimientos violentos, en las expresiones contundentes, sino más bien en la serenidad, en la paz, que refleja esa brisa suave. Dios se expresa trayendo alegría, paz interior, consolación espiritual, unificación. Todo lo que destruye o atenta contra el hombre, contra la vida del hombre, no es de Dios. Elías, que había pasado la noche en oración en la montaña santa, reconoce la presencia del Señor en esa brisa suave. Y ahí tenemos entonces una clave de discernimiento espiritual. ¿Por dónde pasa la presencia de Dios? No por las decisiones o movimientos violentos, sino por las cosas serenas, armónicas, que generan encuentro y comunión, que alegran el corazón, que traen paz. Una segunda noción vinculada a la fe, a la experiencia de Dios, es la que tiene Pablo con respecto a los israelitas, los miembros de su propia raza, dice él, que sufre porque no aceptan a Jesús como el Mesías, porque no acceden a la fe. Y él mismo dice, desearía ser yo maldito para que ellos accedan a la fe, para que ellos crean. Lo tienen todo y no dan el paso. Y este relato me hacía pensar cómo la fe es un don de lo alto, que uno puede pedir para los demás, puede incrementar en uno mismo con la oración, pero no puede exigir, no puede demandar, no puede comprar, no puede obligar a Dios a que dé la fe a alguien. Es algo gratuito, es un don que se recibe con gratitud, pero incluso muchas veces a los más allegados uno no le puede transmitir la fe casi por decreto. La fe se recibe, la experiencia de Dios se hace libremente, gratuitamente, nos es dado. Podemos disponernos más o menos a la acción del Espíritu, pero en última instancia siempre la fe es un don. Y por último, en el Evangelio reaparece el tema de la fe bajo el aspecto de confianza. El reproche que Jesús le va a hacer a Pedro es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro caminaba por el agua mirando al Señor, se sobreponía al fragor de las olas, pero cuando empieza a mirar para el costado, la violencia de las olas, la furia del mar, se empieza a hundir. Y aquí hay otra clave, entonces, que la fe tiene que dirigirse o focalizarse o centrarse en Jesús. Cuando nosotros miramos al Señor, vamos resolviendo las situaciones adversas, pero cuando nos concentramos en los problemas, nos hundimos. Es interesante además que Jesús camina sobre el mar o sobre el lago. Los judíos no eran buenos navegantes, le tenían miedo al mar o al lago encrespado. Sabían pescar, pero no pasaban de ahí. No eran como los fenicios buenos navegantes. Entonces el mar se identifica con el mal, con el ámbito en donde mora el demonio marino, Belial, el Leviatán. Jesús camina
sobre las aguas, es decir, vence al mal. El mal no lo inmuta. Y es curioso que esta experiencia se va a dar en el amanecer, se va a dar cuando despunte el alba. Es casi a la madrugada, es como una imagen de la Pascua, de la resurrección. Jesús camina sobre las aguas después de haber pasado una noche en oración también él, después de haber despedido a la gente que había participado de esa multiplicación de los panes. Subió a la montaña para orar a solas y dice, y al atardecer todavía estaba allí solo, como Elías. Acá también aparece el tema de la oración, el tema de la montaña, la experiencia de Dios. Elías había reconocido el paso de Dios después de esta experiencia en la brisa suave. Jesús acá manifiesta el portento de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios caminando sobre el mar que expresa el poder del demonio. Jesús ha derrotado al enemigo. Ahora es curioso que los discípulos en una primera instancia piensan que es un fantasma, están condicionados por la violencia de las olas, por el temor que todo eso les inspira y piensan que la experiencia de Dios es todo lo contrario. Acá falla el discernimiento. Así como Elías había acertado descubriendo que en esa brisa suave estaba Dios, los discípulos, porque no habían orado, no descubren que en realidad eso que para ellos era un fantasma, en realidad era el Hijo del Hombre, el vencedor del mal y de la muerte. Pedro lo intenta cuando Jesús le dice, no teman, soy yo, y al principio lo logra cuando pone su mirada en él, pero después, en su fragilidad, empieza a mirar para el costado y se hunde. Y es lo que nos puede pasar a nosotros también en los momentos difíciles, en los momentos convulsionados, en los momentos de crisis, en la complejidad de nuestro tiempo, cuando nos pasa alguna situación adversa en la vida familiar, económica, laboral, en los momentos políticos difíciles. Todas esas situaciones también pueden hundirnos si no ponemos nuestra mirada en el Señor. Recapitulando, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a reconocer a Jesús vencedor del mal y de la muerte por la fe, que nos ayude a poner nuestra mirada en Él y no en los avatares de la historia tanto. Por supuesto tenemos que mirar los acontecimientos, lo que pasa, pero que no sea esa la clave última de interpretación que nos hunda. Tenemos que agradecer y cultivar el don de la fe, que es siempre gratuito, un don del Espíritu, y reconocer en ese discernimiento la presencia de Dios, sobre todo en los acontecimientos que traen concordia, armonía, unidad, paz, alegría, esperanza, serenidad. Que María, que tuvo siempre este espíritu de discernimiento, desde el momento del nacimiento de Jesús, contemplando a Jesús crecer en sabiduría, estatura y gracia, conservando todos esos acontecimientos, palabras y cosas en el corazón, incluso en la hora del dolor, al pie de la cruz, sin perder la paz, que nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres de fe. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos por Papa Francisco, para que en su voz redescubramos el llamado del Señor a vivir el estilo del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestra comunidad arquidiocesana de Mercedes Luján, para que tengamos siempre el corazón abierto a la escucha para seguir a Jesús y servir a los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestra patria, para que podamos construir bajo el cuidado de la Virgen de Luján una nación solidaria y fraterna. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas más frágiles, por los pobres y aquellos que están sufriendo diversas necesidades, para que encuentren el abrazo sanador de Dios en medio de las dificultades. Oremos. Escúchanos, Señor. Recibe, Señor, estas intenciones que te presentamos como pueblo de Dios creyente y peregrino, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos sobre el altar, junto al pan y el vino, nuestra plena confianza en la palabra de Dios. Acercan las ofrendas y los cuadernos con las intenciones de los peregrinos. Norma Fernanda María de Luján. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti molada va a ser en este altar. Con ella te pedimos y aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oh Dios, que reformaste la humanidad caída, confunde nuestras vidas con tu divinidad. Lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que es figura de nuestra humanidad, el agua que es figura de nuestra humanidad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Nos ponemos de pie. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo por el bautismo
en este santuario de Luján, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Paz de Cristo. Dios que quitas. Ten piedad de nosotros. Dios que quitas del mundo. Piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz de Señor en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz de Señor en la Eucaristía. El Espíritu de Dios confirmó nuestro bautismo y hoy imprime nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz de Señor en la Eucaristía. Con la carne de Jesús, Dios nuestro de su raza, en el pueblo de elegidos, somos parte fiel de su sacerdocio. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración por la patria antes de la bendición final, pidiendo por nuestro país, por el sereno desarrollo de este día electoral y también por los frutos para el bien común de nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes. Y con tu Tu espíritu. espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar con los ministros, con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído, para que se conviertan en sacramentales de la presencia cotidiana de Dios en nuestras vidas. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Esta Eucaristía es el signo que nos invita a confiar plenamente en Dios a pesar de las dificultades que nos toca vivir. Nos despedimos cantando. Madre de Luján, ruega por nosotros. Madre de nuestra tierra, ruega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, ruega por nosotros. Madre de Argentina, ruega por nosotros. Virgencita del hogar, Madre de Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Virgencita